Hola, què tal? Buenas tardes, què tal? Bona tarda a tothom. Com esteu? Molt bé. Bona nit, molt bé. Com esteu? Ah, sí, podem parlar en català perquè tenim una catalana. Almenys al principi y més avui por la No, luego la audiencia no va a poder escuchar. Es verdad, es Bueno, verdad. eso es verdad. La mayoría de la audiencia es Latinoamérica. colombo-argentina. Sí, Oh, wow. Bueno, però avui tenim una invitada increïble. Oh. Alba Lafarga, así que un aplauso, Un por aplauso. favor. Gracias por invitarme. Hacía mucho que quería venir, pero no encontrábamos el hueco. Sí, Ha Alba costado. la conozco, nos conocimos en el 2020 por YouTube, o sea, no sé quién contactó a quién, Yo creo que pero fui yo, porque ¿sí? tú tenías muchos seguidores, yo creo que fui yo. Sí, yo siento que hubiese sido influencer de filosofía, pero me fracturé el corazón en pandemia. Pero esta mujer sí ha seguido de una forma muy constante, sigan las redes sociales, Alba Lafarga, tiene unos videos increíbles. Y bueno, tuvimos un proyecto que se llamaba La Comunidad de la Doxa, donde éramos varios filósofos de distintos lugares de habla hispana. Sí. Hicimos un par de videos y nos hicimos amigas por internet en el 2020, sin saber que vivir acá. Sí, sin saber que tú vendrías a hacer el doctorado aquí, o sea, fuerte, muy guay, muy guay. Fue como, o sea, al segundo día de llegar la vi, nos vimos, pero es como mi amiga de Barcelona, o sea. Y sigo siendo de tus pocas amigas catalanas. Sí, Ah. tengo tres amigos catalanes y una es Alba. Bueno, pero preséntate, Ah, eso, querida. nos presentamos, si quieres. Primero Alba, bueno, Alba Lafarga. Sí, yo hago videoensayos en YouTube sobre... Empecé más como divulgación filosófica y luego lo fui cambiando, adaptándolo a lo que me interesaba, que es más como crítica cultural sobre series, películas, que me obsesionan. Realmente trabajo por obsesión. Qué bueno. Sí, es hobby todo, no saco dinero de... Lo más bonito que tenemos en la vida no le sacamos dinero, desafortunadamente, o No, yo creo que por fortuna no le sacamos dinero, porque si no deja de ser como algo que realmente te hace ilusión. completamente. Pero Sí, bueno, porque ya sería trabajo. estaría bien que cobrarais más por este podcast, ¿no? Pero También, sí. También nos hemos beneficiado. un ingreso fijo de esto, Y pregunta, ¿y eres nostálgica, Alba? Yo fui muy nostálgica y Pues ahora sí. me he recuperado, creo. Otra recuperada. Mira, yo también siento que soy una nostálgica curada, un poco curada de la nostalgia. Ya hablaremos de eso. No sé tú, Paola, ¿vos, Paola? Buah, a ver, yo creo que soy la embajadora de la nostalgia. Si ponen en el diccionario o si buscan en Wikipedia la palabra millennial, va a estar mi cara y va a estar detrás un fondo de Cartoon Network. O sea, soy la nostalgia encarnada, pero sobre todo la nostalgia millennial. Yo creo que la tuya es como una nostalgia que no tiene cura, la verdad. Pero Paola no tiene cura. no, pero esa nostalgia, pero que es como parte de cómo vives también el mundo. Sí, me parece bonito acercarme desde ese lugar y yo creo que ahí nos vamos un poco a etimologías y ahí empezamos a hilar. La nostalgia no nació como un término de vieja data, es un neologismo, es bastante contemporáneo porque antes se pensaba en términos de melancolía o se pensaba en términos de tristeza, pero un psiquiatra llamado Johannes Hofer en una tesis sobre la nostalgia clínica que hablará un poquito más Flor, acuña este término utilizando dos raíces griegas. Nostos es un viaje a casa y algos es dolor o padecimiento. Entonces es el padecimiento que sentimos por no estar cerca de casa. Y lo empezó a relacionar con muchos viajeros que cuando estaban fuera de casa, sería como este síndrome de Ulises volviendo a Ítaca, pues tenían mucho dolor por no volver a su casa, por ese retorno a casa. Entonces la nostalgia se empezó a relacionar con esa sensación que nosotros tenemos por querer volver hacia algo que quizá existe, quizá no, quizá está dentro de nuestro imaginario y hablaremos un poco de eso, pero por volver a algo en lo cual ya no estamos, pero estuvimos. De hecho, en inglés no es homesick, ¿no? Como Sí, me encanta. enfermedad de la casa, o sea, ya implica la palabra casa. Y es cierto, solo para añadir una cosa, que este médico, en su tesis de medicina, digamos, ahí es donde acuña este término de nostalgia, nostos y algia, ¿no? Dolor de no estar en casa, porque había tenido dos pacientes, bueno, había conocido un sirviente y un estudiante, creo que de medicina, que de repente empezaron a agonizar y se sentían fatal y se recuperaron milagrosamente cuando volvieron a su casa, porque al parecer eran, bueno, viajeros, migrantes. Entonces de allí que quedó un poco el término. O sea que también tiene algo que ver también con la migración, no sé, con el estar fuera o lejos de casa. Ahora, ¿qué entendemos por casa? Porque
Alba aquí es una experta en esta cuestión, pero también en la cuestión digital. Y yo creo que ahí también hay otra migración. Nos hemos mudado, ¿no? de espacio físico a un espacio digital. Y en algún punto quizá hay una nostalgia por esa casa que habitábamos antes, la casa analógica. La casa... Total, claro, sí, sí. No estaba pensando en estos términos, o sea, cuando hablamos de nostalgia y como internet o era digital, no lo estaba pensando así realmente, como tiene mucho que ver y ahora está viendo como una nostalgia del internet anterior también. Estamos en un punto de unas redes sociales súper saturadas, llenas de anuncios, de que ya no conectas con la gente con la que querías conectar y está viendo como una vuelta a sentir nostalgia de los blogs, del fotolog, ¿no? De todas las redes sociales que no estaban para monetizar, sino simplemente como para generar conexión y a ver si ahí en un futuro pues surgiría algo, ¿no? Entonces sí, también lo veo muy ahí. Y hay otra cuestión interesante y es cómo pensamos la nostalgia en términos de volver a una comunidad digital, es decir, a un lenguaje que compartimos con un otro. O sea, ahora cuando pensamos en esta nostalgia millennial que me señalaron como una nostálgica y sí, como hay un lugar en el cual uno se encuentra con un otro semejante en el mismo dolor de volver a una casa a la cual ya no habita. Entonces, por ejemplo, no sé, yo fui súper emo cuando tenía 14 años y soy de ese tipo de personas que publica historias con su cara de cuando tenía 14 años y mi cara así, cantando alguna canción de My Chemical Romance. Y cuando encuentro un otro que está, de alguna forma, vivió esa misma infancia, compartió ese mismo lugar en un lugar distinto al mío, porque evidentemente no habitaba mis propias carnes, pero sí habitaba un lugar que yo también habité, siento como una comunidad inexistente, ¿no? Siento que encuentro como una complicidad con un otro cuando ni siquiera compartimos nada más que una añoranza hacia algo que ya no habitamos, no sé, seremos. Entonces, ¿cómo es la cuestión de la comunidad digital en relación a la nostalgia? Bueno, es que lo estás apuntando perfectamente, ¿no? Esta vuelta de mogollón de contenidos de series antiguas, de música, ¿no? Que en tu Spotify aún no se ha ido nunca. Nunca. Sigues escuchando. Sigo escuchando bien con el YouTube. Que al final lo que llamamos red social abre un espacio para poder compartir y hablar de estas cosas y de hecho no solo de estas cosas, no solo hay gente nostálgica hablando en redes, sino que se abren temas de cualquier tema, de cualquier nicho de cuestión y lleva una cuestión que lleva la pregunta de si realmente aún hay nostalgia o si ya no hay nostalgia porque todo el rato están las cosas del pasado presentes en nuestro tiempo. Lo habla Grazón Tanner en un libro, pero voy a intentar como simplificarlo para este tema, que estamos en un momento en que tú puedes volver a una época concreta, incluso ¿no? con las capturas de pantalla de Internet Archive, tú puedes como ver cómo en las páginas web de cuando eras pequeña, si visitabas páginas de videojuegos o así, que había una de animalitos que ahora no me viene el nombre, pero que a lo mejor usasteis, y en ese volver es como que no puedes experimentar la nostalgia porque estás viviendo otra vez ese momento, incluso puedes hacerlo compartiéndolo con gente como habías hecho anteriormente, y entonces ahí la pregunta de si no estamos viviendo nostalgia, sino que estamos simplemente en un por siemprismo de que se hace eterna nuestra nostalgia por lo que ya no la podemos sentir. No sé qué os parece esta idea de Grazón Tanner, que es un autor que empezó a hablar mucho de la nostalgia hasta que dijo, hostia, es que a lo mejor ya no hay. No lo hablaba tanto por estos temas, sino más por la vuelta de series de pues, Marvel, Disney, ¿no? Que están eternizando marcas, como mantener a su público fiel de Star Wars y al mismo tiempo como hacer nuevas cosas para que entre un público nuevo y entonces hacer un universo eterno donde siempre se están volviendo a temas antiguos pero abriendo como nuevos mercados de nuevo público. Interesante. Yo creo que, en mi opinión personal, y no lo había pensado, pienso un poco en voz alta, pero para que haya nostalgia tiene que haber una ida y, o sea, claro, un haberse ido, ¿no? Como una especie de esta cuestión que implica ese dolor por aquello que fue, pero que a la vez no se termina de soltar. Esta es la cosa, es decir, para que haya nostalgia tiene que haber una supuesta pérdida de algo, supongamos la casa, ¿no? De origen, cuando uno migra, tiene nostalgia, recordemos los tangos, ¿no? Yo creo que, les decía cuando antes de venir, yo creo que sé más de la nostalgia por lo argentina que por psicoanalista, de hecho no es un término clínico. Yo me sé las de Carlos Gardel como si hubiera nacido directamente claro. Prima de Messi. Volver con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Eso es la nostalgia, el tango, y Argentina yo creo que por ser un país de migrantes, es un país que siempre ha vivido con esta cuestión de un pasado, de una idealización también de un pasado, que quizá nunca se tuvo, porque aquí viene el debate interesante, ¿no? Aquí es donde están las cuestiones. ¿Qué es la nostalgia en realidad? Es
ese dolor por aquello que fue, o incluso un goce, ¿no? Por aquello que fue, o por aquello que se idealiza que fue, ¿no? Pero sí que creo que tiene que haber una separación, un momento de haberse ido de aquello que se tuvo. En el caso de la nostalgia millennial, por ejemplo, que es lo que más centrada está hoy la charla, y lo que Alba estudia más, yo creo que tiene que ver con que nos hemos desplazado. Es decir, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años, y por eso podemos sentir nostalgia del vinilo, del videocassette, del Walkman, del Discman, del Messenger, del Fotolog, porque ya nos suena muy antiguo eso, ¿no? Nos suena muy del pasado, nos suena algo que ya quedó atrás, pese a que se haya reemplazado por otro tipo de herramientas, ¿no? Es decir, que para mí sí que tiene que haber esa cuestión del haber perdido algo, pero a la vez, en la nostalgia, y esa es la paradoja, hay algo de un no querer soltar. Depende, cuando uno se vuelve nostálgico, porque no es lo mismo la nostalgia como estado transitorio, que puede ser bella como el otoño. Yo me la represento un poco como el otoño, ¿no? Como esa belleza de la nostalgia, ¡ah, qué linda esa época en la que hacíamos el Fotolog y charlábamos! Uno se junta con los amigos y nos une la nostalgia, sí, claro, ¿no? ¿Y te acordabas cuando íbamos a tal discoteca que ya ni existe? O íbamos en tal cosa, no sé. A recordar estas cosas que nos unen, y hay una belleza y un pequeño dolor, pero una belleza. Ahora, ¿qué pasa con la gente que todo el tiempo vive en el pasado, o que todo el tiempo vive aferrada a ese dulce recuerdo, como dice Gardel? Que lloro otra vez. Claro, ahí yo creo que ya hay otra cosa. Hay una especie de no querer soltar el pasado y de alguna manera tenerlo allí como aferrado, como dice él. Ahí hay una cuestión, y yo creo que aquí viene un término que parece que no viene al lugar, pero sí creo que lo tiene, y es la cuestión de la agencia de la libertad, como el hacerse cargo de su propia libertad. Creo que hay algo del no reconocer las posibilidades del mundo que se abren ante la libertad, sino querer tomar una posibilidad de mundo que ya existió, un mundo ya existido, para no enfrentarse a la posibilidad de mundo que se abre en el momento en que existimos en el mundo. Hay un filósofo que me encanta, que de hecho leímos en un club de lectura, tuvimos un club de lectura muy interesante sobre la angustia, se llama Søren Kierkegaard, y en un texto que se llama El concepto de la angustia, dice que la angustia es el reconocimiento de nuestro poder, es decir, es el momento en que nos damos de cara a la libertad. La libertad es cuando nos abrimos a todas las posibilidades de mundo y de realidad, y la angustia se da en el momento en que reconocemos lo que implica ese poder, ese podemos cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Que creo que hay algo en la nostalgia de un no darse de cara al poder, o sea, a la agencia, a la libertad, y precisamente aferrarse a algo que ya fue, porque en ese mundo que ya fue ya se conoce el resultado. Yo sé que ya no soy emo, entonces puedo seguir escuchando Blink-182. Seguro que no. Bueno, when I was a young boy. O sea, hay algo de mí que ya sabe qué pasó, y entonces añoro ese algo de mí que vivía dentro de la inocencia de no saber qué iba a pasar, pero porque ese sujeto ya no es, y ya lo reconozco en este momento como algo que ya puedo controlar. Es como, siendo una nostálgica acérrima, como hay una cuestión de, lo que viene de mundo adelante, pues no lo conozco porque precisamente ha de venir, y pues, qué susto, pues entonces me aferro a lo que ha sido. Y creo, hay otro filósofo existencialista también muy interesante, Jean-Paul Sartre, que habla en El ser y la nada, como dice que nosotros, cuando no nos queremos comprometer con nuestra libertad, precisamente por todo lo que implica, y cita a Søren Kierkegaard, obramos de lo que él llama de mala fe. Obrar de mala fe es cuando asumimos algún rol que nos pone otros para poder despojarnos de la libertad, cuando finalmente estamos condenados a ser libres. Cuando, por ejemplo, digo, ay no, yo soy así porque soy Géminis, o digo, no, es que yo soy así porque soy millennial, no, yo soy así porque soy colombiana. Entonces está ese lugar común de mí mismo, ese referente que tengo en mi pasado para darme cuenta de mí misma, pues de alguna forma me quita agencia, no me da libertad, y bueno, y me quita responsabilidad de la libertad que vaya a asumir. Claro, y esto para mí también va como mucho en relación a lo que dices con la nostalgia millennial en sí, que estamos en un momento como de un futuro muy incierto, no solo como a nivel de precariedad económica, sino también del futuro ecológico de nuestro planeta, ¿no? de que el planeta es materialmente finito, y el progreso tecnológico que está llevando a cabo pues no va por el buen camino, digamos, y como todo esto unido a momentos de crisis como fue la COVID-19, pues te lleva a ir a querer replegarte en un sitio seguro, en un lugar seguro, que para muchas termina siendo estas series, estas músicas, de un momento en el que tú no tenías este tipo de preocupación por un futuro, porque se daba por hecho ese futuro, ¿no?
que esto yo creo que generaciones más jóvenes que nosotras ya no lo pueden vivir así porque ya ven el no future como más... Allí, ya lo como están una viendo en sí, presente. ya están como manifestándose por la sostenibilidad del cambio climático y demás, y nosotras esto pues aún vivimos unos 2000 donde este horizonte no estaba aún. ¿Y se puede tener nostalgia por el futuro, crees? A mí, yo digo, bueno, hay un álbum de Sí, Dua sí. Lipa que se llama así. ¿Ah, sí? Pero sí. ¿Nostalgia del Yo no futuro? sabía, sí. A mí, yo cuando Es Dua el Lipa- disco, Future Nostalgia, Sí. sí, pero que es como al final la misma nostalgia de siempre, ¿no? Escuchando el disco era como será, tal. Sí, Pero- eso. A mí, yo sentía cuando Dua Lipa sacó ese disco, yo creía que me robaba un poco el concepto, porque a mí Dua Lipa me escuchó, me leyó mi blogspot cuando publicaba cosas. royalties para Paola. Sí, porque a mí me pasa algo y es que a veces me deprimo cuando estoy muy feliz, Ah, wow. porque pienso cuando ya no vaya a estar feliz lo triste que voy a estar, recordando el momento en el que fui muy feliz. Entonces cuando una mierda se llama nostalgia futura, o sea, cuando estoy en un momento de plena felicidad y estoy completamente consciente que estoy muy feliz, pienso como, oh, puta, no voy a estar igual de feliz en una semana. Y me da una tristeza, como, algunos lo pueden llamar ansiedad, yo lo considero un embellecimiento desde la nostalgia del futuro, así que yo sí considero que hay una nostalgia del futuro, pero no porque es el futuro, es porque pensamos en el pasado que habitaremos en el futuro. Claro, es como anticiparse a la nostalgia que se va a sentir dentro de una semana. Oye, ¿y no sería más bien como una depresión? O sea, nostalgia de depresión. No porque estés deprimida, sino pensando en la depresión de los domingos, ¿sabes? De que tienes que volver a trabajar. Sí, también. Como... Sí, es la depresión de Claro. los domingos, pero en toda mi vida, sí. O sea, yo al menos, o sea, mi momento más nostálgico de mi vida fue justo esto, en pandemia, que me quedé sin curro porque trabajo en gestión cultural, entonces no había eventos en los que asistir y estaba haciendo la tesis doctoral y era como, vale, estoy súper triste, estoy fatal y mi sitio de confort era pues volver a ver Inuyasha, Sakura, todas series que hacía como más de 20 años seguramente que no veía y que de repente eran pues mi sitio seguro, lo que me ayudaba a tirar para adelante, pero en realidad yo soy consciente que aparte de nostalgia ahí había algo de depresión, ¿no? De un estado que no estás bien, ¿no? Entonces creo que la nostalgia tiene cosas que pueden ser muy positivas que vamos a hablar, ¿no? Pero en términos de si es una enfermedad o no, pues depende de cómo la experimentes, sí que roza ahí con otras experiencias un poco Como la más. melancolía, ¿no? Bueno, Como tiene la- tú fuiste tiene- una paciente melancólica. Tiene el algia, ¿no? La cuestión del dolor, ¿sí? El algia es ¿no? Lumbalgia, Ajá. fibromialgia, es decir, esta cuestión de la algia como que remite a que sí que duele, ¿no? Pero en sí no es una entidad clínica, o sea, no existe, ¿no? Uno no va al psiquiatra o al psicólogo Tengo nostalgia. y es algo diagnosticable, digamos, ¿no? Como síndrome de la Que me den nostalgia. baja por ser nostálgica de por vida, una baja permanente, pensión, ya, me jubilé. No dan bajas en el campo Ah, por esto, Mierda, no tendremos vacaciones gratis. mierda. No. Bueno, No es un término clínico, o sea, pero sí, claro, lo podemos relacionar, no sé, ¿qué nos podría decir una persona quizá que vive en la nostalgia, ¿no? Y nos da unos ciertos indicadores, ¿no? Hay algo allí, probablemente, pueden haber dos cosas. Yo, mira, ahora que has dicho mi paciente melancólica, una paciente bueno, que como estructura clínica podríamos decir que era una melancólica, sí, se podría decir igual, no tanto que había algo de nostalgia, había algo de pena, había algo de tristeza, de una depresión, por decirlo así, muy prolongada en el tiempo, pero no había una idealización de un pasado mejor. En el paciente, que fue mi primer paciente, que ese caso lo titulé cuando lo escribí, una cuestión judía, ese te lo robaste paciente- a Aren un poquito. ese paciente sí que era un nostálgico y era el hombre más optimista que se pueden imaginar Oh, wow. en el mundo. Era un señor jubilado que atendí durante unos años y que se fue a Israel cuando comenzó la guerra porque él era judío y si bien era jubilado quería ir a ayudar, bueno, a Israel como pudiera, ¿no? Y esto se fue, fue trabajando varias cuestiones, pero bueno, al final él decidió irse a Israel y bueno, terminar su vida allí, por decirlo así. Pero sí que era el hombre más nostálgico del mundo, o sea, él era vivir en el pasado, ¿no? ¿Por qué le puse al caso una cuestión judía? No solo porque él era judío, hablaba hebreo y se fue a vivir a Israel, sino porque había una idealización del pasado constante. Pero era como una especie de idealización del pasado y del futuro, se podría decir, ¿no? Idealización de todo lo que no era en ese momento presente. Idealizaba el pasado del pueblo de Israel
Y también, bueno, de alguna forma esperaba la tierra prometida, ¿no? Wow. Se podría decir. Pero había algo de idealización. A lo que voy es que justamente la persona que más se me viene en este momento como alguien nostálgica es una persona con gran capacidad para idealizar tanto el pasado como el futuro y todo lo que veía. Lo cual, bueno, idealizar tiene sus cosas bonitas también, te puede llenar de ilusiones, ¿no? Pero también te puede confrontar constantemente con la frustración, porque al final nada es como realmente uno cree que es. Entonces yo creo que sí que en la nostalgia hay algo de idealizar un pasado, que en realidad más que fue, uno se queda con esa parte que quiere quedarse, ¿no? Como esta cuestión del quiero creer que fue mejor, quiero creer que hubo un tiempo que fue mejor o que será mejor, y así negar un poco la angustia o los conflictos, no sé, existenciales del ser humano, tanto en un pasado como en un futuro. Claro, si lo llevamos como un plano un poco más macro, no solo como de individuos, sino como a nivel político, este tipo de emoción es el que está alimentando básicamente a la extrema derecha, ¿no? Con una romantización de pasados donde todo decían que era mejor, ¿no? Ahora mismo recuperar el franquismo por parte de la extrema derecha es como su leitmotiv, y lo hacen a través de escenarios de familia tradicional, donde se idealizaba el pueblo, no la vida tranquila, tal, pero a costa de que las personas LGTBIQ+, pues no tenían posibilidad de existir, donde no había ningún tipo de libertad ni para hablar tu propia lengua, ¿no? Como puede ser el catalán en Cataluña. Y de esto se ha hablado mucho. Hubo un libro que se llama Neorrancios, aquí en España, que básicamente venía a analizar, no sé si os llegó el libro de Ceria, de Ana Iris Simón, que se hizo como muy popular hace unos años. Y digamos que en ese libro, que parecía como muy naif o muy inocente, de romantizar la vida de sus abuelos y la vida de los feriantes de sus abuelos, había realmente como una defensa de esta familia tradicional y de todos unos ideales que luego encajaban perfectamente como en el resurgir de la extrema derecha que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, cuando pasas de lo como individual a estrategia política, ese uso de la nostalgia cambia mucho también. Sí, se utiliza como una estrategia de poder discursivo, o sea, hay algo importante y siempre hay que hacerla como explícito, y es que la historia siempre es un relato, o sea, siempre que pensamos en términos de historia, pensamos en términos de un relato narrado por un sujeto que en tanto protagonista lo va a narrar de la forma en que quiera. O sea, de hecho, Walter Benjamin decía eso frente a la historia de las víctimas y de los vencedores. Pues la historia es narrada por los vencedores y las víctimas pues no tienen en ese escenario cómo hablar. Por eso Estados Unidos tiene Capitán América y viene a salvarnos a todos, y es Capitán América, que literalmente es Capitán Estados Unidos. O sea, eso, digamos, de cara a que, y esto también lo habla Paul Ricoeur en Historia, Memoria y Olvido, habla sobre la importancia del narrarse a sí mismo dentro de la historia vital, pero también dentro de la historia colectiva. Nosotros nos narramos y narramos nuestras historias, decimos quiénes somos, cómo somos, qué somos ante el mundo, de la forma en que nos contamos, y siempre nos vamos a contar embelleciéndonos y embelleciendo el ayer, porque es que no tenemos recuerdos diáfanos, no hay manera. O sea, finalmente recordar es evocar y es volver a traer, volver a pasar por los ojos del alma, volver a pasar por el corazón, volver a pasar, volver a pasar por el corazón una vivencia. No tenemos una cámara de video como Black Mirror para mostrar los recuerdos y que sepa el otro qué pasó. Entonces solo podemos hacerlo por medio del relato, y sobre todo cuando no estamos cerca del relato, o sea, cuando no estamos cerca de la historia vivida, se desdibuja mucho más y se vuelve mucho más relato de la historia, mucho más novelesco que otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo soy migrante y pienso en Colombia y es como, wow, no, Colombia, la calidez humana, la forma en la que nos encontrábamos. Y ahorita fui en agosto y, a ver, muy bonito el país y todo, pero dije, ojo, que por esto mucho público de Colombia. Tengo aquí a mi hermano y a mi cuñada, gracias por estar aquí. Pero, claro, una cosa diferente es que en agosto a Colombia y fue como, vale, no puedo cruzar una calle porque me atropelló un carro, porque la importancia la tiene el carro y no el peatón. Me sentí un poco más insegura. Bueno, cuestiones que yo digo, claro, por eso me fui. Pero aquí no lo recuerdo. Aquí todo el tiempo estoy, no, Colombia, y es que el baile, y es que la gente, y es que mi familia. Y estuve allí y dije, sí, pero esto también es como nuestro relato en tanto protagonistas va a ser completamente desdibujado, no tenemos una mirada objetiva. Sí, como que uno recordara lo bonito para tapar las faltas, ¿no? Yo creo, para tapar los agujeritos, ¿no? Las grietas que
que se encuentran allí. Y claro, uno recuerda lo bello, lo divertido, lo que esa época tenía de bueno, lo que gozó en su momento, en ese tiempo, en ese otro lugar. Pero claro, tapando evidentemente lo que en ese momento había de falla, porque imagen la experiencia migrante es un gran ejemplo, ¿no?, de eso. Y la pregunta es muy sencilla, es preguntar a cualquier migrante ¿y por qué te fuiste? Excepto que sea, evidentemente, un exilio político, algo, bueno, extremo, ¿no? Un exiliado de guerra, yo qué sé, algo muy, muy extremo, pero si no, evidentemente hubo ciertas condiciones que hicieron que esa persona tomara esa decisión, ¿no? En la mayoría de casos. Y en el mundo digital, bueno, también añoramos la época del Fotolog, del Facebook y tal, pero en esa época también había otras cosas, seguramente, ¿no? O al menos yo creo que al final no hay época ni mejor ni peor. No, era perfecta porque no había anuncios. Bueno, no había anuncios, malditos anuncios de YouTube, no voy a pagar el premium. No voy a pagar el premium de YouTube, me rehuso, era gratuito. Y aparte los anuncios de YouTube, de YouTube sobre todo, están hechos para torturarte, básicamente. Son métodos de tortura japonesa. Sí. Es como, vamos a torturar a este ser porque no paga, ¿no? Es como, te castigamos porque eres pobre y no pagas. Hay un capítulo de Black Mirror, todo lo que puede pasar está en un capítulo de Black Mirror. O sea que... Sí, de todo. Y yo creo también otra cuestión, ¿qué pasaría entonces? Vuelve y juega un poco con la nostalgia visto desde un lugar. Hasta ahora hemos encontrado el lugar de, bueno, la nostalgia es del lugar de sufrimiento, dolor, añoranza, idealización, que de alguna manera podemos encontrarle como carácter medio peyorativo, pero la nostalgia puede tener otro lugar, o sea, la nostalgia puede ocupar un lugar distinto al extrañar y sufrir. Sí, de hecho esta es como mi gran preocupación, porque cuando estaba en esa época muy nostálgica, viendo todas esas series, era como, solo quiero hablar de estas series, y hay un problema en caer en esta nostalgia que puede ser reaccionaria, ¿no?, que es leída muchas veces como directamente facha. Entonces creo que hay que intentar no perder como el relato sobre la nostalgia, porque en el recuperar cosas de épocas pasadas que nos pueden servir para nuestro presente, creo que hay algo muy interesante, ¿no? Hablabas ahora de los blogs, pues por ejemplo, ¿no? No está todo perdido en internet ahora mismo, o sea, la inspiración de lo que fueron los primeros blogs, las primeras redes sociales sin anuncios y de forma cronológica, no algorítmica, que te ordena qué te puede interesar, eso ya hay alternativas ahora mismo. Lo que pasa que estamos como más cómodas en una plataforma donde ya tienes la gente que tú sigues, estás como un poco atrapado en los jardines vallados del Big Tech, ¿no? Pero ya existe lo que es el Fediverso, que es una red de, diferentes redes sociales que están federadas entre sí, es decir, que están gestionadas por los mismos usuarios. Tú te das de alta hay diversas instancias, tú te das de alta en una y están todas conectadas entre sí, ¿no? Es como, con los mails lo tenemos muy claro, ¿no? Tú de Gmail puedes escribir a alguien con un mail de Outlook, con un mail de Yahoo. Pues tendría que ser igual, ¿no? De Twitter a Instagram y a Facebook, y esto no ocurre, están separadas. Entonces esto, en lo que es el Fediverso, que no hay tanta gente como las redes sociales mainstream, pero Twitter hace unos años tampoco tenía tantos, ahora no tiene muchos tampoco ya, ¿no? Pero antes tenía menos. Y es como que coge la idea de las cosas buenas que nos gusta de Internet, pues las recuperan en esos espacios que además son autogestionados, ¿no? Que promocionan realmente, tienes un encuentro en la comunidad. Yo, por ejemplo, ya hace unos años, bueno, cuando hicimos la gran marcha de Twitter, me abrí la cuenta en Mastodon y no volví atrás, y realmente allí tengo muchos menos seguidores de los que tenía en Twitter, pero es que la calidad de la conversación es mucho más alta. O sea, la gente realmente ve, te comenta, hay interacción, hay intercambio, tú pides ayuda, la gente responde. No creo que es un espacio que estaba teniendo como con mucho cuidado, y si llega eso, ¿no? Si llega bots de extrema derecha o tal, es que enseguida se hace cordón sanitario, o sea, está como muy currado el cuidado del usuario en esos espacios. Y hay más redes, ¿no? Hay como la alternativa a Instagram, que sería Pixelfed, la alternativa de YouTube, que sería PeerTube. Claro, no hay tanta gente, o sea, no funciona como funcionan las redes sociales mainstream aún, o sea, no van a funcionar igual, ¿no? Pero aún no hay tanta gente como para que esos sitios haya como tanta interacción, tanta comunicación. Pero bueno, en Mastodon yo creo que es la que hay más actividad, y hay como protocolos para cuando tú te das de alta decir, vale, hago este mensaje, etiqueto a esta comunidad para que muestren mi mensaje a gente, a ver con quién puedo conocer o con quién puedo hablar. Sí. Como más underground.
Sí. Muchísimo más Está underground. buenísimo. Pero me Yo gusta. confío más en lo underground que en lo mainstream. Bueno, no sé, o lo mainstream. O puede en ser. hacer que bueno, underground no mainstream. a veces- Se podría hacer underground no mainstream. A ver, yo la otra vez hablábamos y hemos. No. Porque la otra vez creo que ha salido en varias ¿Pero por qué charlas. quieres hacerlo mainstream underground? Lo underground mainstream. Perdón, lo mainstream underground. O sea, decir, tocar lo que, o sea, Instagram, volverlo de otra forma. Me explico. ¿Pero por qué seguir ahí y no ir a otro? Bueno, podría así también, porque es que ahí tengo todo. O sea, tipo hay de que... fotos. Pero hay que, claro, pues vamos a Silicon Valley y vamos a tomar las oficinas de Instagram y Sí, de pues, Meta sí, tengo muchas, y, como 1300 fotos. y liberamos, especializamos la versión de Pero voy a ir a mi punto y Vale, no sé, vale. vosotras me dicen, ¿qué me está pasando? Yo, pues, la otra vez Flor decía, y lo ha dicho en varias charlas, que Instagram, TikTok y esto, la gente siempre muestra que está bien. O sea, que como que muestras su viaje y esto, y yo no sé si es que debo ir al psiquiatra, pero tengo mi TikTok y mi Instagram de gente que está mal. O sea, como, no sé, en TikTok me sale mucha gente quejándose de cosas o buscando ayuda en comunidad. A mí eso me ha servido muchísimo. En algún momento tuve una psicopatología diagnosticada, entonces encontrar a personas que también sufrieran de lo mismo me llevaba como a mucha tranquilidad de, vale, compartimos este lugar. Yo misma hice algunos videos como relatando algunas situaciones como íntimas pero dolorosas, o sea, narrando mi fracaso. Y yo me siento muy afín y hay muchas personas que consumen esto no desde el fracaso para sentirme mejor, sino el fracaso porque yo también fracaso y quiero tener empatía y tengo empatía por tu fracaso porque también me pertenece. Yo no sé si es una percepción solamente mía, pero yo creo que Instagram y TikTok está también teniendo como este otro lugar donde hay personas que sufrimos, lo compartimos y generamos comunidad. Sí, sí, 100%, o sea, aparte de la gracia de las redes sociales es esto, que por un lado hay mucha más presencia, ¿no? A lo mejor de cuerpos perfectos, normativos, que ponen una serie de presión sobre los cuerpos, sobre todo de mujeres, pero también de hombres cada vez más, pero al mismo tiempo tenemos como contenidos de gente haciendo cosas, es que, claro, o sea, una diversidad que nosotras no pudimos ver, o sea, yo empecé a aprender de feminismo en Tumblr, pero es que lo que hay ahora en redes sociales, en plan TikTok, de diversidad de experiencias, de formas de narrarlo y de cómo has pasado procesos que no están en el audiovisual mainstream, no están en ningún sitio, claro, es muy único lo que está ahí. Pero no creo que no se pueda hacer en otro sitio. Bueno, hay que ir todos a Mastodon. No solo, pero hay que O a empezar. Pixel Face. Pixel Fest. Muy bien. ¿Todo lo copié bien? Muy bien. Muy bien. No, son X, pero está bien. Es Pixel. Ya, Tal cual. Pixel. Bueno, volviendo a la función de la nostalgia, ¿no? Como que yo pensaba, decía, y más con lo que confirmaba, como que la nostalgia tiene, por un lado, el lado bonito, digamos, el lado bello, el lado sano, de esa cierta nostalgia que nos une incluso, ¿no? Y que nos hace generación de alguna forma, es decir, compartimos unos ciertos objetos perdidos, si se quiere. Todas usamos Walkman y si hablamos de estas cosas igual nos sentimos unidas, ¿no? Porque hay una historia, como tú decías, Pau, que nos une a través de estas cuestiones, ¿no? O sea, la nostalgia también tiene que ver con la memoria, que es un volver a, ¿no? Como volver al pasado, el recordar. Y no solo con el recordar, sino también con la historia que nos une a todos y que nos contamos y que nos hace ser quienes somos, por decirlo así. O sea, que en parte creo que tiene esa connotación buena. Creo que cuando la nostalgia se torna, y no podríamos decir patológica, pero sí un conflicto, es cuando se fija. Es decir, cuando hay algo ahí de no poder pasar, de estar casi infinitizado en el tiempo, agarrado allí a eso, que también creo que hay un mecanismo inconsciente en este aspecto, si fuera el caso, ¿no? De una persona que vive en el pasado, siempre habla, no, que antes con los militares estábamos mejor, y antes cuando no sé quién, y en el pasado los muebles eran mejores, lo cual es verdad, eso es y los pisos eran más baratos, no vivir en Barcelona es imposibilidad. Bueno, ahora igual retomamos con eso si quieres. Pero, o sea, claro, como que hay esa cuestión de estar fijado allí, que posiblemente igual se pueda hacer una estrategia para no moverse. Es decir, ya está, ya lo mejor ya pasó, ya no tengo más nada que hacer, ¿no? Como que relajémonos, quedémonos aquí, no sé, charlando todo el día y conversando sin ningún propósito, sin ningún esfuerzo por mejorar nuestra situación, ¿no? O sea, que a veces creo que puede haber una especie de, bueno, comodidad, si se quiere, en esa posición de nostalgia, de quedarse allí idealizando un pasado y no moverse a otra cosa, ¿no? A creer que también puede haber otra cosa, porque la historia no es algo que ya se escribió, es algo que todo el tiempo estamos escribiendo, es decir, todo el tiempo estamos haciendo historia, todo el tiempo estamos
construyendo un poco más, añadiendo, ¿no?, eslabones a la memoria individual y colectiva. Sí. Heidegger hablaba del Dasein como aquel que tiene que abandonar lo que fue para llegar a convertirse en lo que ha de ser. Y me parece bonito, ¿no? Renunciar a lo que se ha sido para poder convertirse, algo del orden de la renuncia en esa idea. Pero yo creo que, y para ir finalizando, porque yo como no tenemos aquí, ya estamos pendientes de la hora, sí, pero luego llevamos 40 minutos en 3 minutos. ¿Qué pasa con la agencia? Yo creo que podemos finalizar pensándonos de eso. ¿Qué pasa con la agencia, con la idea de la autonomía en relación a la nostalgia? Y eso me lleva a la pregunta que creo que en las últimas charlas la he traído todo el tiempo. ¿Realmente somos libres? O sea, ¿dónde está nuestra agencia? Porque, claro, si nos pensamos en términos de, no, el nostálgico vive aunado al ayer precisamente porque no se viene de cara al futuro, que lo acabas de nombrar, y lo hablaba también en términos de, bueno, no asumir la responsabilidad de la libertad, sí, pero también nos pone de cara a que se nos está mostrando un futuro terrible, o sea, como que nos vemos de cara a que estamos en algo que quizá no queremos vivir, y por eso hacerse una casita de los Sims parece algo más interesante que ir de cara al calentamiento global. Entonces, como que también nos pone de cara, vuelve y juega, o sea, cuánta agencia tenemos en este mundo que se ha construido con nosotros, porque hemos sido parte del mundo, pero también a pesar de nosotros, porque yo no sé, ¿no?, como ha subido el precio de los pisos, a mí no es que me haya gustado mucho. Entonces, ¿dónde está la agencia en la nostalgia? ¿O realmente existe o hay como una exacerbación de la nostalgia precisamente porque nos vemos sin agencia? Sí, no, estaba pensando, no solo el futuro es terrible, el presente, ¿no?, con esto de los pisos, de los alquileres, no sé, a ver, hay varias cosas, ¿no?, como que, a ver, obviamente no vamos a decir vuelvan ciertas dictaduras o ciertos regímenes políticos terribles, ¿no?, que llevaron también a desastres, o sea, creo que las personas que opinan eso no están realmente siendo, bueno, no sé, objetivas con realmente una lectura de su tiempo, claro. Pero bueno, sí que es verdad que vivimos en una época, no hace falta irnos ni siquiera al futuro, en una época muy inestable, donde también todo se construye, ¿no? Recién decía los muebles o los artefactos, la ropa, se construye para que se gaste en poco tiempo y ya no sirva más, ¿no? Entonces hay algo a veces de añorar una cierta durabilidad de las cosas, ¿no? Como especie de que algo dure, el contrato de alquiler, el contrato de trabajo, que sea como el Nokia, tocadisco, no sé, claro, irrompibles. De hecho, me pregunto si toda esta gente ahora en la cual me incluyo, ¿no?, que estamos comprando por ahí, volviendo al vinilo, volviendo a este tipo de objetos, bueno, es que quiero que algo dure, aunque sea la cámara de fotos. Entonces, llegar a mi casa y que... Alba está obsesionada con las cámaras análogas. Sí, pero iba a decir otra cosa, pero... Bueno, vale. Vale. Bueno, digo las analógicas, luego... Le lancé así, ¡pa! Ya. No, lo que decía, o sea, claro, yo creo que nos estamos sorprendiendo mucho de lo bien que han aguantado y de lo bien que están dando las cámaras digitales y las cámaras analógicas de film de los 2000 y de antes, y frente a esta obsolescencia programada que vivimos con iPhones y con teléfonos móviles que no duran más de 4 años, cuando la materia prima de estos móviles cuesta tanto de conseguir, o sea, esclavitud, bueno, terrible todo. Entonces, creo que estamos como en un punto de... Hostia, esto es sostenible porque además es algo que te regalaron en la comunión o que has comprado de segunda mano en Mónaco por 30 euros, que da una calidad mucho mejor que cualquier móvil, porque aunque el iPhone haga buenas fotos, o sea, son fotos de mierda igualmente, porque es zoom digital. No, o sea, la digital también es zoom digital, pero el objetivo se ve la diferencia, o sea, mucho más grande, tira mucho mejor. Y además tiene un flash muy chulo, que es muy divertido. Pero no, más estoy en esa cuenta porque creo que estamos en un punto de mucha saturación también de las redes sociales mayoritarias, de cómo está diseñada la tecnología para atraparnos dentro. De hecho, hay mucha gente que sale de Silicon Valley, en plan, trabajadores de Facebook, o sea, de Meta, de Twitter y demás, que lo que primero que hacen es como escribir libros sobre cómo pensaban los algoritmos y cómo estaban diseñados para realmente ser ratoneras y no tanto, y promocionar lo que fuera, que enganchara a la gente dentro y no tanto lo que éticamente era correcto o lo que era mejor para la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que estamos un poco en un momento que necesitamos usar el móvil para determinadas cosas, pero poder separar acciones como hacer fotos de tus recuerdos, porque creo que en el móvil nos queda todo en un continuum infinito, que es como un poco lo del porsiemplismo, ¿no? De que no terminas nunca, no pasan los años en la galería de tu móvil, porque no pasas las fotos a tu ordenador, o si las pasas te quedan en carpetas ahí como todo. Total, que yo creo que ha cerrado, y ya, perdón, ya nos callamos, pero es que ha cerrado me parece un temazo que no podemos dejar de lado, y te agradezco, Alba, esta cuestión de
hablamos, ¿no?, de la nostalgia que tiene que ver con un cierto perder, aunque puede haber un idealizar y tal, pero ¿qué pasa hoy en día que sacamos fotos a todo se filma todo el tiempo y todo se captura, ¿no? Como que hay algo de no perder, capturar no el queremos tiempo. perder. Claro, capturar el tiempo. Hay algo del querer capturar y del no perder. Yo siempre digo, y por eso creo ¿Cuándo que... vas a volver a esa foto que has hecho de esa? No, pues yo me considero completamente así, de hecho, por eso si me pusieron el título de la nostálgica, lo acepto, porque yo siempre he pensado en la fotografía como aquella que pueda apresar los momentos precisamente para que no se me escapen. Claro, pero y yo la paradoja, juego a las fotos, o sea, yo lloro mirando fotos viejas de hace una semana, Y así que ¿no? Y así funciona el porcienfrismo. Yo creo que la paradoja es que cuando tú estás, a ver, no digo la persona que saca una foto en el concierto, pero cuando tú estás todo el concierto sacando fotos, estás más preocupado por mostrar que por vivir el momento. Entonces, al final, bueno, solo tendrás una memoria de algo mostrado, no sé, o de la cámara, de esa captura, pero no de lo vivido. Creo que se ha perdido, y lo veo en las fiestas, ¿no? Ah, de total, eso Se ha perdido el vivir, el sentir, el bailar, y Pero ya de el otra cuerpo forma. tiene memoria. ¿Sabes? No hace falta verlo con los ojos. ¿Sabes a mí qué me pasa con los conciertos, por ejemplo? La gente está preocupada por ponerse la cámara enfrente para grabar. Yo la pongo arriba, mido casi un 80, la pongo arriba y salto como tonta y canto y grito y literal, o sea, el móvil está aquí, yo no estoy viendo a través del móvil. Pero cuando veo los videos del artista, a duras penas se ve porque estoy saltando como tonta, me da un sentimiento porque estoy viviéndome saltando allí. ¿Por qué no ¿Por puedes qué se me ver va? con el ojo Porque interno? me olvido, tengo mala memoria. No, pero Yo sobre esto voy a decir una o sea, cosa. igual no lo juzgo, pero digo, júzgame. yo para mí la memoria es sentida, la memoria es poética, la memoria es interna, no tanto en la foto, que sí, que uno ve una foto y dice, guau, qué nostalgia, qué bonito. Pero hay algo de una memoria que no pasa a través de los ojos, que pasa a través del sentir, y que también creo que es importante tenerla en cuenta, o sea, ambas, ¿no? No soy privilegiada, Ya. digo que una sea mejor. Bueno, o sea, en la nostalgia de los 2000, del internet de los 2000, o sea, yo en YouTube empecé subiendo vídeos de conciertos en los que iba, en plan, grababa como 2 minutos de una canción o 1 minuto y medio, y luego lo compartías, y es como gente que no había podido ir, lo agradecía mucho que hubieras podido hacer eso, que ahora, o sea, hay gente grabando todo el concierto, lo ves por TikTok, ¿eh? O sea, yo ahora veo conciertos, pero antes no era tan común. Yo Entonces, miro todas las historias de mis amigos yo que van a hacía- conciertos completos de verdad, gracias. Yo creo que hacía un Sí, servicio es verdad, yo público tengo con razón. eso, pero bueno, me buscaba un buen sitio y, o sea, iba como horas antes del concierto para poder grabar y... Servicio público. Servicio a la comunidad. La comunidad. Bueno, lo dejamos aquí y vamos al debate a ver qué Y muchas se gracias. cuece. Gracias. Bueno, ¿quiénes sois nuevos el día de hoy? Vamos varios, Hoy, últimamente hemos tenido la casa un poquito más sola, normalmente esto se llena más, pero bueno, más íntimo, más aquí cerquita. ¿Cómo funciona la dinámica ahorita? La dinámica ahorita funciona, esto es un podcast que se lleva es un podcast en vivo que se lleva después a Spotify y a YouTube. Nos pueden seguir como Arrabaleras Parlantes con V de Raval, no por un error ortográfico, sino por un honor al Raval. Y entonces, pues si queréis interactuar, pues lo hacen, pero también va a estar en el video. Aquí así poniendo un consentimiento informado implícito. Y bueno, ya con esto, no se asusten porque pues nos escucha mi hermano que está aquí presente y mi mamá y su mamá. Nada, ¿quién quiere romper el hielo? Isma. Lisma. No, primero hablar de la nostalgia, que creo que siento que es o sea, cualquier tipo de entronización necesita un sesgo cognitivo, o sea, necesita apartar lo que es lo malo y lo bueno y decir esto bueno, esto genial. Que coincido con vos que los argentinos somos inherentemente nostálgicos y los de Buenos Aires, ni te cuento, siempre hacia una gloria que no estamos seguros de si tuvimos o no tuvimos. Y eso me lleva a cómo se está usando hoy la nostalgia, ¿no? Porque bueno, también es una representación de que nos volvemos viejos, ¿no? Yo me siento viejo ahora mismo. Me están apareciendo un montón de videos hechos con IA, porque esto es lo que está pasando, con IA de los años 80 y de fotografías y de así era los años 80 y te hablan los personajes y es perfecto, es increíble, es la representación hollywoodense de los 80 con una música de Phil Collins de fondo y te parte a medio, o sea, te destruye, ¿no? Y me siento esa persona de 60, 70 años que, claro,
tiene la añoranza de su pasado, más bien de su juventud, o sea, captura esas imágenes, capturan la juventud de esa persona y por eso le hacen sentir de esa manera. Y en algún punto, Kundera anticipó en La insoportable levedad del ser que iba a haber algún tipo de, él dijo, o sea, siento nostalgia, es como una cosa súper injusta porque siento nostalgia de Hitler. O sea, siento nostalgia de Hitler. O sea, es como lo peor que me pasó en la vida, pero claro, esos momentos me retrotraen a mi infancia, a mi vieja, a mis abuelos, y qué sé yo, y es como que no puedo separar una cosa de la otra, es terrible, es terrible. Y creo que lo están explotando increíblemente, porque el mercado sabe que nosotros los millennials ya estamos de vuelta, ya nos hicimos viejos, ya estamos añorando los 80, y además estamos distantes de estos periodos oscurantistas totales. Entonces, ¿Añorando, has dicho? ¿cómo? ¿Con los periodos oscurantistas? Que estamos distantes, o sea, que nosotros nunca llegamos a vivir esos periodos. Claro. Pero nos están vendiendo las cositas vintage y qué sé yo, y bueno, ¿por qué no? También algo que no viviste, por ejemplo, el franquismo, ¿no? O sea, que es también una respuesta a un futuro de absoluta incertidumbre, pues lo que te están pintando es el año que viene es el apocalipsis. O sea, listo. Bueno, sí, hay algo en ello, sí. Entonces, frente a eso, mira esto, porque en los años 80 o en los años 60 está todo muy bien y toda la gente, todos respetaban las normas y todo, y no era porque la gente era así o porque qué sé yo, era por Franco, o sea, era porque Franco estaba ahí, ¿no? Entonces es como te lo venden. Sí. ¿Vas a decir algo? Sí, no, de hecho, esto es lo del apocalipsis, que lo vivimos como un fin del mundo. Y últimamente, como estoy leyendo varios autores y autoras que no hablan de, o sea, en la cultura contemporánea, en el imaginario colectivo, el apocalipsis es el fin del mundo, pero en realidad ni en el mismo apocalipsis es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Y creo que aquí lo podríamos unir a la frase de Jameson y Mark Fisher de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y pensar que no es más fácil imaginar el fin del mundo, sino el fin de un mundo, que es el capitalismo, ¿sabes? O sea, creo que lo podemos girar e intentar buscar, o sea, el apocalipsis era como la destrucción de una sociedad que se había corrompido sobre sí misma y que renacía de nuevo por la salvación de Dios, que destruía un dragón, y es muy épico el apocalipsis. Y entonces como que nos han quitado la parte emancipatoria o de futuro, de cambio, del imaginario del apocalipsis, que a lo mejor pues podemos como intentar cambiar nuestra perspectiva de futuro, ¿Es no más de fácil? sin futuro, sino fin de un Es más fácil imaginarse el final que la posibilidad de un nuevo comienzo o algo distinto a lo que llevamos viviendo. Cuando nombraste La insoportable levedad del ser, me encanta, de hecho lo estamos leyendo en el club de lectura, y hay una cuestión que dice Kundera sobre la idea de lo kitsch. Entonces él habla de lo kitsch como, bueno, entendemos lo kitsch, ¿no? Como movimiento artístico, que es como súper emocional, rimbombante, como hostigante a la vista, lleno de cosas, pero decía que lo kitsch en relación a la historia es esta idea de todo está bien, todo encaja, todo es perfecto, y lo habla en relación a, bueno, él está viviendo una cuestión de la República Checa complicada, de la invasión rusa y demás, pero que hay como cuando pensamos en la historia la pensamos de un modo kitsch, en tanto la pensamos de un modo completo, perfecto, acorde. Por eso es más fácil también Kundera añorar a Hitler no por ser Hitler, sino por el momento que estábamos viviendo, que era completo, perfecto, hermoso, porque de cara a lo que viene, como acabas de decir, Alba, que me encantó eso, es más fácil pensarse la reconstrucción del mundo, es más fácil pensarse la muerte del mundo que la reconstrucción de un mundo, como la construcción de un mundo presente dentro de esas posibilidades. Sí, no, me encanta. Me encanta, no estamos vueltos mierda. De hecho, hay una corriente de personas que esperan que esto pase, el procolapsismo, si no me equivoco, ¿no? Que en algún punto, ¿cómo? Aceleracionismo. El aceleracionismo, Aceleracionismo. exacto. A ver, yo no les voy a negar que a el veces... capitalismo por sus propios medios se va a salir. También, yo lucho contra mis propios No es muy pensamientos, sostenible, pero no sé si a veces lo he deseado. Igual. De decir que se vaya todo. Así Basta. que mejor Que salgan a la explote, mierda, porque sí. si no, es que si no esto va a seguir empeorando hasta que, bueno, hasta cuándo, ¿no? Es decir, no va,
Por las buenas, las cosas O sea, cuando no lamentablemente hasta tengamos nada ahora, que perder. por cuestiones preventivas no hemos logrado cambiar el curso del devenir, así que El capitalismo va a caer. no quiero desearlo, sí, pero caeremos con él, Sí, algunos caeremos con él. caeremos con él, caeremos No con sé, él. no todos. Ya estamos caídos así. Otra cosa muy argentina, que nos llaman una sociedad pendular, básicamente porque estamos atrapados en una dinámica que se llama la teoría de los dos demonios. No, no sabía, ¿eh? Donde, o sea, elegimos hacia el lado de la derecha por temor a la izquierda, porque nos venden que la izquierda Hola, es lo Tam. peor del mundo, Ya. Ahora esto se mundializó, ¿no? Ahora estamos todos en la teoría de los dos demonios, y un poco, de nuevo, el hecho de mostrarnos en las redes sociales de que la IA, de que la robótica, de que no vamos a quedar todos sin trabajo, y qué sé yo, que va a generar cambios y no sé qué, pero que es el apocalipsis, de nuevo te lleva a votar a una ultraderecha que te dice: no te preocupes, yo te lo voy a resolver con mano dura y con los inmigrantes que además te van a sacar el laburo, son ellos, o sea, son ellos los culpables. Y bueno, nada, vamos a Claro, ver yo lo eso. enfoco más como, o sea, es el fin de, o sea, ver el apocalipsis como la posibilidad del fin del capitalismo, donde evidentemente será un colapso como económico, pero la gracia es como llegar allí desde la organización colectiva y social. Claro. O sea, bueno. Y sí, hay que volver a lo colectivo, sí. Claro, estamos en un mundo de relatos individualistas, que todo está como atomizado, y es que a nivel como laboral de tu tiempo ya no tienes tiempo tampoco de vincularte con sindicatos, con la comunidad de tu ciudad, de tu pueblo y tal, pero bueno, creo que hay que hacer como un esfuerzo en volver allí, ni que sea pagar la cuota del sindicato. Y no sé, y luego pues hay organizaciones también que funcionan online, o sea, yo formo parte de un colectivo de creadores de contenido que es Pantube, que somos creadores de la izquierda, y que intentamos primero hacer red entre nosotras, porque ser creador de contenido en internet es un poco hostil y más si defiendes como ideales de izquierdas, y luego intentar marcar un poco agendas, es decir, temas que vemos que no se tratan en los medios mainstream, pues intentar poner el foco en temas que no se están tratando desde allí e intentar animar a la gente a vincularse a esas iniciativas y a esa forma de intentar cambiar un poco nuestra forma de ver el mundo individual, pero bueno, es largo término todo, pero... Me encanta. Xavi. Es lo que dice una frase que me acuerdo que comentaba antes, sobre la nostalgia que has dicho del pasado, pero también nostalgia del futuro, y yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, cuando ves que el futuro no te gusta, dices, bueno, voy a mirar al pasado a ver si recupero. Y la frase dice, el futuro ya no es lo que era. O sea, que cuando tú ves ahora que el futuro no es nada cierto, o que la certeza es que chungo, dices, el futuro ya no me motiva, ya no es lo que era. Normalmente el progreso, el futuro es mejor, ¿no? Pues como que, vaya, bueno, es un juego de palabras, pero creo que... No, pero es interesante, porque es verdad que antes había una romantización del futuro, ¿no? Como Sí, que vamos el a hacer el progreso, futuro, el progreso, exacto. Y creo, igual, claro, yo, en Silicon Valley, piensan totalmente lo contrario a lo que yo voy a decir ahora. Yeah. Pero es evidente que el progreso no nos está llevando a un lugar mejor. Tampoco vamos a decir un lugar peor, no hablemos ni mejor ni peor. En cada época, o en cada momento, en cada etapa de la vida, veámoslo a nivel subjetivo, que es más fácil, se gana algo y se pierde algo al mismo tiempo, ¿no? Es decir, como, bueno, cada etapa trae algo positivo y trae algo negativo, ¿no? Es como, van de la mano, no creo que haya mejores ni peores. Pero claro, el Silicon Valley sí que probablemente todavía tengan esta idea romántica del progreso y mira dónde estamos llegando, ¿no? Mira qué hermoso es el mundo, porque claro, ellos viven en una burbuja así, donde son 5 megamillonarios que no ven el mundo, están en la levedad, ¿no? Volviendo a Kundera, ya que lo han mencionado por aquí, viven en la levedad, no viven en la tierra, entonces ellos creen que el futuro es mejor. Claro, es que ahí también tenemos la cuestión Que de es su futuro. ¿para ¿no? quién Mejor. es? Claro, es lo que sí, tienen que claro. vender, porque si no, nadie va a apostar por ellos. Claro, total. Pero sí que creo que está cayendo, o al menos para muchos, la romantización del futuro. Hoy tenemos un evento nuevo, ¿vale? Ah, vale. La romantización del futuro está cayendo un poco y esto da lugar a quizá esa nostalgia porque muere esa idealización que había en el porvenir.
Muy bien, por acá que nos Vale. cuestiones Y técnicas la para última. pam. Bueno, Vamos buenas a ver. noches. La verdad que me ha encantado. El tema es apasionante, puesto que estamos hablando de padecer, ¿no? Padecemos la nostalgia, pues apasionante, puesto que también se padece. Pero a mí me gustaría llevarlo hacia el padecimiento positivo. Y me gustaría partir de la base de lo que has hecho tú y un poco lo que habéis hecho con un abanico explicativo muy bueno sobre cómo la nostalgia pues te va desde la pérdida del pasado al futuro perdedor. Pero vamos, o lo has perdido o lo vas a perder. O lo idealizas en el futuro, pero en cualquiera de los dos casos, si lo estás idealizando es porque no es real y lo estás perdiendo, porque no lo estás viviendo. A mí me gustaría abrir un pequeño resquicio al padecimiento positivo, es decir, al apasionarse de verdad con algo, que es ejercitar la nostalgia, no padecerla. Y cuando se puede ejercitar la nostalgia es desde el presente, curiosamente, porque la nostalgia, si caes en ella, te lleva hacia el pasado perdido. Si caes en la nostalgia del futuro, te lleva a un futuro incierto, idealizado, que no sabes si se va a cumplir. Pero ¿cómo se puede ejercitar la nostalgia en el presente? Pues reviviendo las cosas que te han hecho sentir bien, es decir, rememorar esas cosas que te han hecho sentir bien, puesto que al fin y al cabo, cuando hablamos de recordar, que habíais mencionado, ¿no? De que recordar es volver a pasar por el corazón, pero cuando tú rememoras algo, la palabra memoria, del latín memorare, significa volver a vivir. Por lo tanto, tú cuando hoy en el presente estás reviviendo algo, estás rememorando algo, lo estás viviendo hoy. Te gusta y te hace sentir bien rescatar aquellas cosas que en el pasado estuvieron fantásticas, pero las estás disfrutando hoy y las estás compartiendo con tus amigos. Yo siempre digo, en una frase que a mí me gusta mucho compartir. Entonces, compartir antes de la era de Internet, compartir de verdad. Entonces, yo pienso que vivir tiene mucho de compartir. Vivir es compartir. Y compartir es vivir dos veces. Por lo tanto, revivir es vivir tres. Es decir, sí, realmente se puede ejercitar la nostalgia del presente, que es disfrutar de todo aquello bueno que te ha pasado en el pasado y volver a revivirlo hoy, rememorarlo, que significa volver a habitarte dentro de ti, que eso es lo que significa memoria, y por lo tanto hacerlo un hogar. A mí me gusta mucho eso de que cuando se concibe el hogar, el concepto de hogar es ese lugar en el que te apetece quitarte los zapatos para quedarte. Ese es el hogar. El lugar no en el que entras. Puedes entrar en un hotel y no es tu hogar. El hogar es ese lugar que te quieres descalzar porque sabes que ese es el sitio en el que te quieres quedar. Y rememorar algo, pues es habitar ese lugar en el que estás muy bien. ¿Por qué tiene que ser un sentimiento negativo? ¿Por qué tiene que ser un sentimiento perdido? ¿Por qué tiene que ser un sentimiento que, volviendo al tema de Milan Kundera, con el título este de La insoportable levedad del ser, a mí este título siempre me ha hecho pensar en que efectivamente al lado de la nostalgia hay un término que es la melancolía, que del griego significa bilis negra. Ya solo con esta etimología se entiende lo que es esa bilis que te corroe, porque te hace recordar algo perdido. Pero creo que se recuerda no porque está perdido, sino porque no se ha podido mantenerte, o sea, uno no puede mantenerse en el enraizamiento que te producía estar allí. O sea, en realidad las personas no evocamos lo que perdemos, sino que nos lamentamos de que no haya sido eterno lo que hemos perdido. O sea, es decir, yo creo que la nostalgia o la melancolía no lo tiene tanto porque ha sido bueno y ya no lo tenemos, sino que lo tiene porque antes estabas, o sea, hoy te estás enraizando en el pasado porque te das cuenta que tú eres efímero y que la vida sigue y que las cosas son pasajeras y que tú no estás enraizado y tomas conciencia de que estás de paso. Y eso es lo que cae en la melancolía, en esa bilis negra que te lleva a pasar esa pesadumbre, ese padecimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que me gustaría acabar es con una película que me parece muy bonita, que habla de esa melancolía, supongo que la conoceréis, Cinema Paradiso. Es una película que recomiendo muchísimo porque habla de esa nostalgia, de la vuelta del hogar, pero también de la melancolía de haber perdido todo eso que te hacía sentir bien y aparentemente hoy pues te lleva a esa carga emocional, ¿no? A mí me gustaría, ya para acabar,
es esto, decir que la nostalgia se puede ejercitar y que la nostalgia puede ser una actitud muy positiva, siempre y cuando no caigas en ella, sino que la disfrutes. Y amén, y con eso nos vamos Amén, ya con a estas palabras tomar una cervecita y que viva la nostalgia. Bueno, puta. gracias, Alba, gracias. Gracias, Alba.